no puedo dormir, me duele todo el cuerpo, me levanto a la mañana y no puedo estar, y posiblemente se vaya con una pastilla. Y esa pastilla lo único que va a hacer es mantener el síntoma, reforzarlo, taparlo, pero la situación va a continuar. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos momentos? Muy fuertemente se ha instalado una dialéctica de miedo. Es decir, hablando con periodistas, me comentaban que están todos los días esperando algo que la palabra me llamó la atención y quizás me produjo bastante horror, y es el parte diario de muertos. Entonces ustedes tienen que no solamente esa mente, esas emociones y ese cuerpo que responde a la información que recibe, sino que hay un otro factor estresante y atemorizante, cuando no aterrante, o aterrador, que es que nos digan que una terrible epidemia está por venir y que va a morir gente. Pongo el ejemplo para los que no son de la zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Un viernes se dice que van a poder salir los jubilados, hacía 2 semanas, 3 semanas que no podían salir, a cobrar su jubilación. Obviamente, no conducidos, salen todos de golpe, se los hace poner, todavía no había mucho frío, pero se los hace poner una cola, ya ahí tenemos unas ciertas dificultades, estas personas se los mantiene horas en esa cola, pero el tema es que salió todo el mundo de golpe. ¿Cuál fue la reacción y cuál fue el mensaje? Varios médicos saliendo a decir, es una bomba epidemiológica, van a morir todos. Y, es decir, la dialéctica del terror está instalada y con poco sustrato, con poco sostén epidemiológico, en definitiva, porque ayer estaba dando una charla en Chubut y me decían que, bueno, entre Comodoro y Rivadavia y Caleta Olivia habían tenido 2 casos, no 2 muertos, 2 casos, y por esa razón, en algún sentido, más otros 6 casos en toda la provincia, la provincia estaba detenida. A lo que voy es, nos encontramos en una situación única en la que todos tenemos que tirar de nuestra creatividad para empezar a ver qué es lo que pasa. Y qué es lo que pasa nos motiva a tener que pensar en cuáles son las herramientas que tenemos, y que quizás esas herramientas que tenemos no sean necesariamente las mismas que estábamos utilizando antes, que tenemos que hacer algún cambio, al menos en nuestra percepción del tema. Y por eso ponía el ejemplo de los médicos o de un psiquiatra. Un psiquiatra que hoy crea que una situación de una persona, de un chico que no ve a su abuelo o un abuelo que no ve a su nieto, se soluciona con una pastilla, se equivoca. Hace 3 días, acá en Buenos Aires, un abuelo que pedía tratamiento por parte del PAMI, como lo único que se recibía era COVID y planteos. Bueno, este hombre terminó con su vida. A eso se le agrega una especie de gran drama social, porque quien me comenta esto es la médica que lo tenía que atender, pero que en el hospital le venía ella misma diciendo, no puedo por esto, no puedo por el otro. Es decir, nos estamos encontrando con una situación muy particular en que yo creo que más que la patología ligada al coronavirus específicamente, lo que nos encontramos es en lo que imaginábamos iba a pasar, una gran epidemia de miedo, y las consecuencias en lo relativo a ustedes, a todos, pero en particular a ustedes, en el físico. Y cuando le preguntaba a Alejandro qué tema podía abordar, uno era el miedo, pero el otro contarle un poco lo que está pasando y lo que pasó y lo que va a seguir pasando seguramente con la población de tercera edad. En un momento en Buenos Aires se dijo que iban a prohibirle, ustedes quizás hayan visto por las cámaras, a una señora que sale en su desesperación a tomar sol sobre la Avenida Libertador, y la policía va y la retira bruscamente. Y esa señora lo único que dijo, quiero tomar algo de sol.
Por supuesto, los periodistas dijeron que era un inconsciente, que en realidad atentaba contra la salud pública, que era un egoísta, pero nadie dijo que esa persona era un ser que notaba que su cuerpo le pasaba algo, y esa señora no sabía nada sobre el metabolismo de la vitamina D, sobre el metabolismo de la osteosíntesis, la posibilidad de que sin vitamina D tengamos serias dificultades como la osteoporosis, que es una patología terrible, particularmente en la tercera edad, las contracturas, los dolores. Esa señora, como igual que muchos, estaba desesperada por estar sin salir, por no recibir sol, pero aparte por no moverse. Y esta es la otra cuestión que lleva a esto. Esta tremenda cuestión ligada a, creo que vamos cercanos, si no lo pasamos el día 70 de estar encerrados, ha motivado que mucha gente directamente empieza a tener no solamente consecuencias de la hiperfagia, de comer más y demás, con aumento de peso, las alteraciones posturales, las dificultades, sino de estar quieta, estar detenida frente a una pantalla, estar sin moverse, sin tener ningún tipo de actividad, y en la tercera edad todas las consecuencias gravísimas que eso trae, la dificultad para que esa persona, es decir, alguien salió a decir, no, la gente tiene que salir a moverse. Claro, primer problema, no podían salir. Segundo problema, una persona de cierta edad no tiene la práctica de pensar en hacer gimnasia. Tercer problema, no estaba recibiendo vitamina D por el sol y tampoco nadie le decía que tenía que tener suplementos. Entonces, esa población en particular me parece que quizás sea de interés para ustedes en empezar a prestarle atención en cómo asistir a algo que sí puede ser catastrófico. Les cuento, yo soy perito, yo soy médico forense y soy perito en la causa del geriátrico de Avenida de los Incas, en donde ya vamos por el 7º muerto, y en realidad eran pacientes que estaban tirados, abandonados, inmóviles, y los demás también estaban inmovilizados. Entonces, más que el COVID, lo que yo veo que está pasando en esa población es gente que está padeciendo los síntomas de la caverna, los síntomas de quedarse quieto. En España el otro día me hacían una consulta, o desde España mejor dicho, me hacían una consulta en qué opinaba de algo que los españoles son muy creativos al momento de armar síntomas, llamaron el síndrome de la cabaña. Y el síndrome de la cabaña le llamaron a la gente que ya ahora no solamente no puede salir, sino que pasado cierto tiempo ha creado el hábito de la inmovilidad, del no tener contacto con su cuerpo, de tener un contacto privilegiado con las pantallas, con los dispositivos, y en realidad ir retirándose de ese cuerpo, y cómo ahora, si le decían de salir, si le invitaban a salir, el gran problema era qué iba a pasar con esa gente. Y lo que estaban pensando es que esa gente no quiere salir. Ayer le preguntaba a un hombre que tiene una agencia de asesoramiento para grandes empresas y me dice que lo que prevén en población, inclusive joven, es que no van a querer, ya están haciendo sondeos, no quieren volver al trabajo, pero no quieren volver al trabajo por el tema del coronavirus, del COVID-19 o del SARS-2, mejor dicho, sino que en realidad ya se han acostumbrado a una sociedad enclaustrada. Y yo creo que este es el gran reto, en el cual ustedes pueden ser extraordinarios vectores, porque en esa pasividad que la gente va a tener, posiblemente impulsarlos a la actividad física, ya no deportiva, va a ser difícil, pero empezarlos a tomar contacto, a retomar contacto, a jugar sin que lo sepan con qué es la propiocepción, con qué importancia tiene esa propiocepción en la conciencia y en la elaboración de un correcto psiquismo, porque evidentemente el ida y vuelta con nuestro cuerpo es lo que nos construye como seres. Ahí es donde se puede intervenir. No es solamente encontrar qué nudos, qué bloqueos, qué cosas revelan de síntomas, sino empezar a trabajar.
y en particular me parece instarlos a pensar, empezar a estar alertas y detectar, y quizás pensar ustedes, tanta gente que han reunido, en trabajar, en pensar en hacer trabajos en conjunto sobre esta tercera edad, que se encuentra no solamente abrumada ante problemas psicológicos, sino con un cuerpo que empieza a... Un cuerpo que ya necesitaba movimiento, pero que ahora tiene una parálisis. Bueno, yo dejaría el tema es muy amplio, pero dejaría abierto, termino acá para que empecemos un diálogo que me parece la parte más rica. Bueno, gracias Enrique. ¿Quién quiere hacerle alguna consulta? Muy interesante lo que dice el doctor, ¿no es cierto? Y creo que a muchas personas le estaba pasando lo mismo y el cambiar la temática de seguir trabajando y aplicar las nuevas tecnologías a nuestra vida cotidiana también ha causado mucho estrés y ha llevado a muchas personas a quedarse quietas y no hacer nada, porque como no saben y no conocen este nuevo mundo de la tecnología, preferible no hacer nada. Así que bueno, muy interesante todo lo que planteó el doctor. ¿Quién quiere hacerle alguna consulta? Sí, Jorge. Bueno, en principio agradezco esta participación, doctor Enrique, y una pregunta que tal vez parezca un poco torpe, pero el exceso de medicación, sobre todo para dormir, que se está utilizando ahora, eso es una de las causas más importantes, me da la impresión, de enmascarar síntomas y signos. Eh, ¿Qué se, vuelvo a reiterar, una pregunta a lo mejor o demasiado obvia o torpe, pero eh, ¿qué puede ocurrir si esta población de adultos mayores eh, empezara a minimizar ese consumo de estos compuestos? Bueno, en principio hay dos problemas ahí. Uno, sí, por eso yo decía, hay cantidad de temas. Un problema que nos preocupa, pero muchísimo, es cómo la gente está canalizando su angustia en base a diferentes tipos de adicciones. Es decir, no solamente el alcohol, sino que ya de por sí ocasiona alteraciones del sueño por anular la fase REM en particular e impedir la fase 4, la de sueño profundo, con lo cual obviamente se levantan con terribles contracturas, dificultades y dolores y los síntomas consecuentes y la cadena emociones-cuerpo constantes, sino otra. Se ha dado que desde hace unos años se puso muy de moda el uso de antipsicóticos para casi sustituyendo los ansiolíticos, las benzodiazepinas. Pongo el ejemplo. Muy habitualmente ustedes van a ver personas que traen el uso de quetiapina para dormir, o quetiapina cuando antes estaban tomando una benzodiazepina, un alprazolam, un clonazepam, antiguamente el Valium y demás. O a la inversa, gente de cierta edad que es de la época del diazepam, del Valium, y que dice que eso le soluciona los problemas de las contracturas, y en realidad produce un efecto rebote, todo lo contrario, con cantidad de cuestiones. Bueno, el problema de la sobremedicación y el uso de psicofármacos ya está siendo endémico en el mundo, pero en nuestro medio en particular. En Estados Unidos se da mucho más el uso de los painkillers, los opiáceos. Y en nuestro medio, en realidad, creo que es una buena situación de empezar, por ejemplo, a ayudar a la gente a mejorar una higiene de sueño en base al trabajo más, ayudarlos a aprender a trabajar con su cuerpo, es decir, pequeñas movilizaciones que pueden ayudarlos a empezar a suplantar este sobreuso de medicación. Por otro lado, ¿por qué mencioné los antipsicóticos? Porque como ustedes saben, como efecto secundario muy frecuentemente tienen extrapiramidalismo, es decir, contracturas y espasticidades diversas que hay que tomar también conciencia de cómo actúan en lo que ustedes después reciben. Es decir, no perciben una persona contracturada por la tensión, sino en muchos casos es
es una espasticidad extrapiramidal ligada al psicofármaco, ¿no? Muy importante toda esta explicación, este comentario. Y yo agrego un último detallito. Bueno, vamos a tener que empezar a ocuparnos desde nuestro espacio laboral en transmitir automasaje. Aquí el doctor, de diferentes maneras, nos está pidiendo, yo diría, por mi cuenta, doc, por mi cuenta estoy diciendo que el doc nos está pidiendo que empecemos a generar esta tarea. El automasaje tenemos que empezar a tomarlo en cuenta para colaborar con todo el mundo, y este va a ser posiblemente uno de los medios importantes. Gracias, doc. Contesto una cosita o aclaro, absolutamente, no solamente eso, yo creo que, ¿por qué a mí me resultó interesante, muy interesante la invitación de Alejandro? Porque creo que ustedes tienen que entender lo que son receptores primarios de salud. En una de esas el médico hoy no está recibiendo, y sí están recibiendo ustedes, y quizás ustedes pueden desde un lugar mucho más llano, simple y por ende directo, explicarle a la gente cuestiones muy elementales que hoy de golpe no son recepcionadas por el personal médico, y que, por ejemplo, que en ciertas medidas tan elementales y tan básicas como moverse, tan elementales y tan básicas como el automasaje, por ahí escuché a alguien que hablaba de reflexoterapia. A ver, principios básicos de digitopuntura, de reflexoterapia se pueden utilizar y explicarle a la gente cómo hacerlo. Y esto de que la salud pasa a ser, yo salteé algo y por eso aprovecho la respuesta, que la salud pasa a ser algo que no le corresponde a un otro, sino que es algo que me corresponde a mí. Es decir, yo como persona, no yo Enrique de Rosa médico, sino yo como persona tengo que ser el primero que cuida de su salud. Y después voy buscando, pero que la salud es un algo. Parte por esto es que lo que ustedes pueden hacer es enorme. Bueno, doctor, Silvi pregunta, ¿cómo podemos hacer para que los adultos mayores pierdan el miedo? Bueno, desde el lugar de ustedes yo creo que, a ver, el miedo es algo que está estudiado, que responde y se elabora, y hasta en los experimentos que se hacen al respecto, ligado, por eso saqué lo de la alegoría de la caverna de Platón, ligado a la inmovilidad. Ustedes pueden hacer algo muy interesante, no hacer de psicólogos, no intentar hablar. Había un personaje en una película de Woody Allen que era un acupunturista chino que en realidad dormía a la paciente y después hacía una especie de psicoanálisis. Yo los instaría a no hacerlo, a que esa persona entienda que hay cantidad de cosas que se elaboran en el cuerpo. Y el miedo es la emoción más básica y primaria. En medicina china es muy habitual que se establezca que el miedo relacionado con el meridiano de riñón es algo concreto y básico y que nos paraliza, y por algo está relacionado ustedes saben la teoría de los 5 elementos, con el frío. El sacarles ese frío del cuerpo, en esto que hablaba justamente Jorge recién, de automasaje, de moverse, de instarlos a que el movimiento pueda ser un vehiculizador de salir del miedo, y no que entiendan que del miedo se sale primariamente. Somos una sociedad que está constantemente pensándose en lugar de actuar. ¿Qué pueden hacer ustedes? Quizás mucho más que lo que puede hacer un médico. Cuesta mucho a veces como médico, la gente, yo trabajo bastante con el tema de movilizaciones corporales y ayudarlos a que trabajen y implicarles, y les molesta un poco porque somos una época en la que el médico hable del cuerpo suena un poco molesto. El médico tiene que dar una receta, una pastilla y estar distante, ¿no? Ustedes no, ustedes tienen una enorme ventaja, que es que pueden tocar a la gente. Hoy está faltando eso, hoy está faltando ese contacto. Y ese contacto es básico porque es lo que se está perdiendo en la cultura actual, y empezar a priorizar el cuerpo. Es decir, ¿qué pueden hacer por el miedo? Empezarlos a hacer trabajar en el área específica de ustedes, que es movilizarse, vencer ese frío, según los chinos,
que paraliza, ¿no? Sara quería hacer una pregunta. Desmutarte el micrófono. O sea, más que una pregunta, es compartir una experiencia afirmando positivamente todo lo que el doctor dijo. Llegó para mi gabinete una señora de 85 años. Ella no está con miedo, o sea, todo lo contrario, vino feliz. Yo hago masaje tailandés y ayurveda, son masajes en el piso, con una colchoneta que tengo especial. Y bueno, y ella desde el primer día aceptó acostarse en la colchoneta, levantarse, contenta con los masajes, o sea, reflejaba su bienestar y su alegría en el rostro. Era una persona cuando llegaba y una persona cuando se iba. Yo le dije o sea, que podía ir a su casa yo para darle los masajes debido a la edad de ella, que tenía que levantarse del piso, en fin. Y me dijo que no, que ella estaba feliz de venir a mi gabinete, que se sentía muy bien y que esa actividad de ella de acostarse y levantarse de la colchoneta que tengo en el piso era un desafío muy importante. Por un problema de oído, estuvo sin venir una semana. Cuando volvió, comencé a hacerle los masajes, terminé, y me comentó: estoy muy enojada de no haber venido durante esta semana, porque realmente siento hoy que mi cuerpo es otro. Yo vine de una forma y ahora me voy de otra. Entonces, esto es muy positivo para una persona. Por supuesto, para una persona de cualquier edad, y en este caso es muy importante, porque esta señora realmente dice estar feliz con los masajes, con el hecho de salir de su casa, con este nuevo desafío. Y por supuesto que la familia también está muy contenta. Ella no tiene miedo, es más, quería que yo me saque el barbijo para hacerle masaje y me decía: no, en la casa no se puede estar con barbijo. Yo le decía: no, señora, hay que cumplir un protocolo, en fin. Bueno, o sea, también le di recomendaciones de automasaje, porque en el masaje tailandés, como ustedes saben, hay muchas maniobras en el cuerpo que ella misma las puede hacer. También me comenta que las practica. Así que bueno, creo que hay que estar atento a todo esto que el doctor dijo, y en lo posible, si se nos da la posibilidad con algún paciente de esta edad, con algún consultante de esta edad que venga, pues tratar de hacerlo sentir bien. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, acá no sé si quiere hacer alguna aclaración, doctor, o le hago otra preguntita. No, otra pregunta, sí. Bueno, Darío dice: exacto, doctor, incluso el riñón interviene en la voluntad, la acción de hacer MSP, salud y bienestar. Dice, Adriana dice: ¿cómo hacer para que las autoridades sanitarias habiliten el contacto con lo que eso implica? Bueno, no, creo que en realidad este problema lo estamos teniendo todos, y creo que es por eso que, bueno, mi postura es crítica a algo que tenemos que también medir. A ver, esta visión parcial de la salud en la que de golpe se repite, y ahora voy a hablar en defensa de los médicos, se repite que se habla del modelo médico, y desde 1948 la Organización Mundial de la Salud considera a la salud no como la ausencia de enfermedad, y desde ya no como un modelo biomédico, biologicista, y mucho menos ligado a virus, bacteria o germen ente. Es decir, claramente se entiende desde hace muchísimo tiempo que somos somos seres integrados a un sistema biopsicosocial, económico y demás, por lo cual, fíjense ustedes que nos encontramos hoy con planteos absolutamente absurdos, con que, bueno, en este geriátrico de Belgrano nosotros estábamos hablando hacía mucho tiempo, desde
Bueno, yo soy el perito se acordarán previamente de la causa del homicidio de Fernando Báez Sosa, soy el perito de la causa, y la situación en las cárceles era dramática, estábamos haciendo presentaciones respecto a las cárceles y los geriátricos y las villas y los asentamientos. Lamentablemente tuvieron que pasar 70 días o no sé cuánto para que nos diésemos cuenta, y en realidad en gran parte es porque la visión de la salud es escotomizada, es decir, es en un espacio parcial en la cual supuestamente ser médico es ocuparse de una variable, por ejemplo la temperatura en esta ocasión, o en psiquiatría si la persona grita o dice cosas delirantes, y en general, para hablar de lo mío, de psiquiatría o de neurología, nos preocupa mucho más cuando una persona no hace cosas, es decir, lo que llamamos síntomas negativos, la ausencia de síntomas. Así que, no, creo que hay que hacer un gran planteo, y esto, que la salud empieza a ser parte, insisto, de más y más parte de la comunidad, no es más ni menos que lo que debe ser. Bueno, dice, ¿por qué cree usted que a causa de la pandemia se conocieron tantos geriátricos no habilitados? Y bueno, en realidad les contesto por lo que pasa. Conocerlos los conocíamos todos. El Estado, los pobres ancianos, escarados, inmovilizados, sin ninguna actividad, sin ningún tipo de motilidad pasiva o activa, si fuese la pasiva, sin luz de sol, insisto sobre eso, cada vez sabemos más. Hay un trabajo, búsquenlo por ahí, que creo que es The Lancet, de la revista inglesa, que un grupo dicen que habrían muerto más personas de tercera edad por deficiencias de vitamina D que por coronavirus. Es decir, los geriátricos no habilitados, los geriátricos en condiciones infrahumanas, en que ustedes entraban y el olor a deyecciones era la constante, lamentablemente está en todas partes. Para contarles es mucho más grave, porque este geriátrico estaba cobrando $1.500 por mes por persona, y tenía, al momento de los hechos, bueno, los que mueren eran una enfermedad de PIC, que es una demencia frontotemporal, unos pacientes con Alzheimer y demás, y no los veía nunca un neurólogo, un psiquiatra, un nada, y de hecho la médica que pasa y los infecta había hecho 60 hisopados de COVID positivo. Entonces, respuesta larga, somos una sociedad hipócrita, porque si se permite habilitar un apart hotel que se da por lujoso, pero no tiene un médico, el problema no solamente son los no habilitados, el problema son los habilitados, pero que en condiciones infrahumanas. Jorge, sí. Bueno, una manera de reflexión, y como para irle dando espacio al doc, que posiblemente ya tiene otras ocupaciones, quisiera dejar algo a manera de tarea para el hogar. Recordemos una importante glándula que es la hipófisis, de más de 100 funciones reconocidas y muchas que todavía no se sabe, que influyen en las suprarrenales. Como estábamos hablando de riñón, meridiano de riñón y demás, bueno, a ver, investiguemos todo lo posible sobre estos órganos para ver cómo desde nuestro espacio podemos colaborar y contribuir en todo lo que nos estuvo recomendando el doc. Gracias, doc. Por favor. Bueno, y acá la última preguntita que hace Sara dice, ¿la vitamina D se absorbe con la actividad física, sí o sí, o con el sol? No, el mecanismo es la recepción de, a ver, son dos cosas, quizá entonces no fui claro. Una persona de tercera edad necesita, porque por pérdida concretamente de secreciones de hormonas sexuales, en particular los hombres, de la testosterona, necesita de la actividad física. De hecho, se está trabajando mucho en la necesidad de actividad física con cierto grado de sobrecarga, porque más que actividad aeróbica, ya que la actividad aeróbica ocasiona pérdida de masa muscular en cierta medida. Por un lado es que la actividad física obviamente fortalece, y con sobrecarga fortalece la densidad ósea. Y por otro lado es que la vitamina D, una cosa es el trabajo físico y la otra cosa es la vitamina D,
que es generada por los rayos ultravioletas. Y si no, hay que dar un suplemento. Interesantemente, esto hay experiencias hasta en animales. Concretamente, si a alguien le interesa, los pollos de criadero quietos en el lugar, encerrados, una de las causas de pérdida para el productor, esto cuando uno habla con los veganos es uno de los argumentos, es que la cantidad de fracturas que sufren esos animales, que por un lado tienen sobrepeso por la sobrealimentación, pero por otro lado, por la falta de movimiento y la falta de sol, mueren de fracturas espontáneas. Así que más o menos es lo que estamos haciendo con los ancianos. Los estamos poniendo en un criadero, quietos, eventualmente mal alimentados y sin luz solar. Bueno, si no hay, David, ¿hay alguna pregunta de YouTube? Si no, ya despedimos al doctor. Muchas gracias por haber participado, por haber seguido su tiempo con nosotros. Gracias, Alejandro, por haber invitado también al doctor. Y bueno, le agradecemos su participación. No, muchas gracias a ustedes. Espero haberles sido de alguna utilidad y quedo siempre a disposición. Ahí tienen un mail o algo si quieren para hacer preguntas. Hasta luego. Bueno, Jorge, ¿querés decir algo al doctor? No, yo quería despedirlo a Enrique, fundamentalmente con un concepto que él dijo que para mí es muy importante, porque me parece, como dijo el doctor, en la actualidad es el tema del miedo en los adultos mayores. Y creo que ese es el punto, como recién nos decía Enrique, donde me parece que, por lo menos con nuestros familiares directos, es como tenemos que trabajar. Y seguramente, teniendo en cuenta eso, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, creo que eso es lo más importante. El miedo en los adultos mayores, ¿no? Creo que todos en nuestra familia lo estamos viendo en la actualidad, ese punto clave que dijo Enrique. Así que, Enrique, te mando un abrazo y muchas gracias. Bueno, No, gracias a ustedes y efectivamente es así. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno. Ahora vamos a continuar con Juan Prade, director de la filial de Mar del Plata, también director de la radio de Mar del Plata, de la Asociación Argentina de Masajistas, y del canal de televisión. Él va a hablar sobre el estrés postraumático primario por la cuarentena. Bienvenido, Juan, y bueno, te cedemos la palabra. Desde ya, muchas gracias, Patricia. Bueno, le doy la bienvenida a todos los presentes, pertenezcan o no a la Asociación Argentina de Masajistas. Quiero decirle que por orientación de la comisión directiva y el presidente de la Asociación Argentina de Masajistas aquí presente, Carlos Jorge Guanier, hoy yo soy el nuevo director de la Asociación Argentina de Masajistas, filial Mar del Plata, de la cual todos son dueños de esta casa. Porque siempre el propósito de la Asociación Argentina de Masajistas fue unir a los masajistas. Así que la Asociación Argentina de Masajistas filial Mar del Plata está abierta para todos, pertenezcan o no a la Asociación Argentina de Masajistas. Ahora bien, todos los directores de filiales, absolutamente todos los directores de filiales, así como todos los profesores de la Asociación Argentina de Masajistas, también tienen las puertas abiertas de esta casa para venir e impartir sus conocimientos, porque estamos trabajando para los masajistas, no para Juan Prade. Juan Prade no es el dueño de esta institución. Juan Prade es un administrador que puso la Casa Central para mejorar y darle calidad de vida no solo a la población, sino también a los masajistas a través de los programas de formación que se viene presentando dentro de la Asociación Argentina de Masajistas a través de los convenios, por ejemplo, que se está firmando o que se firmó con el Instituto Universitario Inca. Así que bueno, reitero, la Asociación Argentina de Masajistas filial Mar del Plata es la embajada para todos los masajistas a nivel nacional. Nosotros somos simplemente un equipo que trabaja para los masajistas, un equipo que viene haciendo exactamente lo mismo que viene haciendo nuestro presidente Carlos Jorge Guanier hace más de 26 años, incluso dejando su propia salud.
Bueno, el tema que hoy les traigo es el estrés postraumático. ¿Y por qué lo traje a colación? Por lo siguiente, nosotros mismos los masajistas estamos sufriendo el estrés producto del encierro. Quiero decirle que el estrés, muchos lo llaman enfermedad, otros lo llaman síndrome, otros lo llaman trastorno. El estrés también es una pandemia, y esto que les voy a decir no es para meterle miedo, es simplemente para tomar conciencia y darnos cuenta de muchas particularidades que produce el estrés. Yo soy, ¿cómo explicarle? Uno que sufrió estrés postraumático. Estuve en la guerra de Angola. El trauma solo de la guerra de Angola trae como consecuencia desórdenes dentro de la psiquis. Pero también mi señora esposa sufrió o sufre estrés postraumático, así que tengo bastante cartilla para anunciar. Pero bueno, nosotros los masajistas, teniendo en cuenta esta situación que se está viendo a nivel mundial con el COVID-19, nos hemos visto encerrados. Nos hemos visto sin la falta de la política del Estado. Y estamos ya preparando a través de la Asociación Argentina de Masajistas, filial Mar del Plata, un documento para hacerle llegar a nuestro presidente Carlos Jorge Guarnier, que ya lo conversamos con él, para hacerlo llegar a la nación, que también reconozca y le dé la oportunidad de recibir a esos masajistas que son sostén de familia, que ellos también merecen esos 10.000 pesos para poder sostener a su familia. Al no poder trabajar, al no poder realizar la actividad que tanto amamos, que con amor desarrollamos, estudiamos y nos fortalecemos, esto nos produce un estrés. Ahora bien, vamos a lo particular, y quiero que anoten estas líneas o estos significados de estas palabras que les voy a dar. A ver, TP o TEPT, trastorno estrés postraumático. Pero esta sigla también la podemos decir como SETP. Y ahora, ¿quién me dice a mí qué significa SETP? Bueno, síndrome. Síndrome postraumático. Ahora, fíjense, vamos a agregarle a esas dos siglas una letra más. La L. ¿La L de qué ustedes estarán pensando? La L de laboral. Yo no puedo trabajar. Sufro un estrés por no poder trabajar. Pero también en nuestro trabajo, y hoy se está viviendo y lo han vivido muchos compañeros nuestros, el estrés laboral cuando recibes carta de documento de una institución diciendo que tú no puedes ejercer tu actividad. Recibimos estrés laboral cuando muchas de nuestras colegas masajistas sufren la falta de respeto de esos consultantes que se vienen a atender con ellas y le faltan el respeto y se sobrepasan. Y esto les genera un estrés. Entonces, la reacción fisiológica de nuestro organismo es el miedo. Pero bueno, a ver, tengamos presente una cosa, sí, el miedo. El miedo no lo veamos tampoco como que es algo tan malo, porque el miedo es un mecanismo que tiene nuestro organismo. Es la alarma que se despierta en nuestro organismo para que nosotros tomemos medidas en cuanto a algo que nos puede suceder o nos está sucediendo. Es un mecanismo de defensa. Ahora, cuando el miedo se propasa, cuando los medios de comunicación, por ejemplo, todo el tiempo te están martillando la cabeza, como dice el doctor, y metiéndote miedo y tantos muertos, no. Nosotros de nuestra actividad, sí, somos los psicólogos, pero somos los psicólogos de las manos. Nosotros no medicamos, pero nosotros a través del masaje sí podemos trabajar sobre los trastornos del estrés, porque nosotros pasamos esa energía, pero para nosotros pasar esa buena energía y desestresar al consultante, nosotros tenemos que estar desestresados. ¿Cuántos de nosotros somos capaces también de ir, no solo de hacernos automasajes, de ponernos en manos de un colega para que nos desestrese?
¿Qué medidas tomamos dentro de nuestro gabinete para podernos desestresar? Tengamos siempre en cuenta que el estrés es una de las enfermedades discapacitantes y que tenemos que tenerlo en cuenta dentro de los trastornos o lesiones o accidentes, por ponerle de alguna manera, que tienen masajistas dentro de su actividad laboral. Son muchas las causales que provocan el estrés, muchas. En estos momentos voy a poner un caso sin decir nombre porque me imagino que está acá en el grupo y le pido perdón y que no se moleste, pero es un caso fehaciente. Tenemos un colega que se vio tan encerrado producto de esta necesidad de poder trabajar, siendo él cabeza de familia, padre, esposo, y encima de eso llegan todos los impuestos. El hombre se estresó, cerró todos los teléfonos, se aisló. Entonces, el estrés también nos toca a nosotros. Nosotros somos profesionales dentro del área del masaje. Tenemos que ser capaces también nosotros, como dijo el doctor y como dijo nuestro presidente, de darnos nuestra propia medicina, el automasaje. Ya muchos de nuestros compañeros, como la profesora Fátima Herrera y otros, tanto que no quiero mencionar porque si no la lista es larga, están haciendo videos tutoriales de automasaje. Muy importante teniendo en cuenta esta situación que se está viviendo. Pero otra de las tareas importantes que tenemos para trabajar en cuanto a lo que es el estrés y poder combatir el estrés es aprovechar, como dijo Patricia, los medios que nos permiten a nosotros superarnos cada día. Oye, a través de la Asociación Argentina de Masajistas ya se empiezan a dar cursos a través de esta misma herramienta que es el Zoom. Entonces aprovechemos eso, que es una manera también de desestresarnos. Aprovechemos este tiempo que por algo se nos dio. Si bien tenemos la situación de que tenemos que mantener a la familia, pero estamos presentando proyectos para que podamos trabajar. Estamos presentando proyectos para que nos reconozcan como trabajadores, porque ¿cómo es posible que le reconozcan a un albañil y le den 10.000 pesos porque trabaja en negro? Y los masajistas trabajan en negro no porque quieren, sino porque hay instituciones que se creen con el derecho de que son los únicos en ejercer la actividad de masaje cuando no saben de masaje, con el mayor de los respetos. Hay muchos que sí saben y trabajan en base a eso, pero eso no le da el derecho de decir que nosotros no podemos trabajar como masajistas. Es más, muchos de esos profesionales están estudiando hoy dentro de las distintas filiales de la Asociación Argentina de Masajistas. Entonces yo creo que nuestro trabajo también merece un respeto y un reconocimiento por parte del Estado que nos evite también nosotros sufrir del estrés. Pero también quiero, colegas, que ustedes vean el lado bueno de esta situación. Una vez que pase todo este fenómeno, nosotros los masajistas vamos a tener más trabajo que nadie. Y ahí va a venir el otro estrés después, el estrés de la sobrecarga de trabajo, y le voy a explicar por qué. Si nosotros nos estresamos, médicos, camarógrafos, enfermeros, policías, agentes de seguridad, gobernantes, todos ellos están también estresados y nuestra tarea es esa, ayudar a desestresarlo con un mecanismo de acción natural que no lleva medicamento. Y es un medicamento paliativo, pero ustedes fíjense que no hay nada mejor que las manos. Pero recuerden esto, es importante tener en cuenta de que el estrés, la Organización Mundial de la Salud también ya hace muchos años la denominó pandemia. Es una pandemia pasiva, activa, pero es una pandemia que se conoce desde los tiempos remotos, desde la prehistoria. Lo único que no lo sabían. Ahora, muchos de los síntomas, y eso tenemos que tenerlo siempre presente, muchos de los síntomas que nos da el estrés, insomnio, alteración en nuestra conducta, podemos ser muy agresivos o podemos estar encerrados, no tenemos ganas de comer, tenemos trastornos, por ejemplo, trastornos intestinales,
que a muchos se les dispara y van al baño continuamente, pero a otros les reseca los intestinos. Y una de las cosas fundamentales que trabaja el masajista son las disfunciones. Y el estrés es el causante de las disfunciones a nivel neuromuscular, pero también a nivel de los órganos. Y ahorita hablaban de los órganos. Miren, pongo un ejemplo sencillo. Muchas personas van al médico y me dicen, me duele la espalda baja, a nivel L4, L5. Y el médico le dice, sí, el problema que tiene es la hernia discal que tenés ahí. Y por ahí no es la hernia discal. Por ahí es una disfunción del intestino grueso o del intestino delgado que está funcionando más producto de un estrés. Puede ser por una disfunción del hígado. Puede ser por una disfunción de la próstata. Y no quiere decir que esté ese órgano enfermo, pero está en disfunción, está funcionando mal. Y al comenzar a funcionar mal, se desprende la alarma. Recuerden que la columna forma parte del sistema nervioso central. Y todas esas ramificaciones de esos neurotransmisores están en todos lados. Y entonces ellos son los encargados de mandarte a decirte a ti que hay un problema, hay una situación. El estrés, tenemos horas y horas para hablar sobre el estrés. Se los puedo asegurar. Pero lo que sí les puedo asegurar es que nosotros mismos tenemos que empezar a tomar medidas con respecto a la situación del estrés, de lo que estamos pasando nosotros. Y reitero, el automasaje, como dijo bien Patricia, como dijo Juanier y como dijo el doctor antes, que habló antes de mí, el automasaje es la primera herramienta que tenemos nosotros, porque nosotros antes de comenzar a trabajar, nosotros nos aplicamos automasaje. ¿Cómo en estos tiempos no vamos a ser capaces nosotros de darnos un automasaje? Yo tengo que darme un automasaje antes de comenzar a trabajar, porque eso es lo que me prepara mi organismo para poder afrontar la carga de trabajo que voy a realizar. Pero cada vez que yo termino de trabajar con cada paciente, yo mientras me lavo las manos también estoy haciendo un automasaje. Entonces, ¿por qué no aprovechamos en estos tiempos también y nos damos un automasaje? Bueno, dejo las preguntas abiertas y estoy en su entera disposición. Desde ya, muchas gracias. Antes de pasar, quiero agradecerle al doctor Mauricio, quien es el presidente de Cámara Hiperbárica de todo Sudamérica, quien fue conjuntamente con Emilio Monzó, médico, cardiólogo y director del hospital de Carlos Tejedor. Ellos fueron los tutores míos en mi maestría en la Cambridge como máster en medicina física y rehabilitación. También quiero agradecer al doctor Ciancio, el neurólogo, quien es un amigo y colega. Si bien en estos momentos por razones de trabajo no están, pero quiero agradecerles, nos están viendo en este momento. Sí, Patricia. Bueno, gracias Juan. Va a seguir ahora Alejandro Cirro. Alejandro Cirro es director de la filial de Pinamar y es docente de la Casa Central de la Asociación. Él, en conjunto con Jorge Guarnier, va a hablar de la problemática de los masajistas para trabajar en sus municipios, el protocolo de la Asociación Argentina Masajista presentado en el Ministerio y técnicas del masaje. Bueno, buenos días para todos. Es un placer que este segundo contacto que tenemos de la asociación con los masajistas. Y a mí me toca un poco quizá la parte más fácil. Lo escuchamos al doctor de Rosa, que habló un tema muy importante sobre los adultos mayores. Nos escuchábamos a Juan también hablar sobre el estrés. Y yo quería hablar un poquito sobre nuestra problemática laboral para extender también y que ustedes puedan conocer nuestro protocolo para que una vez que lo podamos expresar y comentarlos, a los que lo necesitan nosotros se lo podemos enviar. En la actualidad, en mi filial en Pinamar, yo le he enviado una carta al intendente y al secretario de Salud con respecto al protocolo que se ha armado en la Asociación Argentina de Masajistas y que hemos presentado al Ministerio,
para que los masajistas en los lugares que determinen las autoridades, porque en casi todo el país no podemos trabajar, tengamos esa posibilidad. En nuestra profesión, 70 días parados es demasiado tiempo donde nos complican todos los aspectos. Y al presentar esa nota, también quiero comentar un poco qué es lo que pasa en Pinamar y qué es lo que seguramente pasa en el resto del país. Al no estar habilitados para poder trabajar, esperamos la autorización. Pinamar es un municipio que en estos 70 días solamente tuvo 2 pacientes con COVID-19, que gracias a Dios ya están bien, y no tuvo otro contagio. Es una ciudad que está cerrada, nadie puede ingresar a Pinamar, como tampoco salir. Entonces, por eso yo hacía hincapié con el intendente para que en esta situación autorice a trabajar a los masajistas. ¿Por qué? Porque en la actualidad, como seguramente pasa en muchos lugares, los masajistas necesitan trabajar y están trabajando. Y eso tiene 2 aristas que nos puede complicar. La primera, ¿sabemos cómo trabajar en esta situación? ¿Tenemos idea de cómo sería un protocolo para cuidarnos y cuidar a los demás? Segundo problema. Trabajar sin esta autorización, y si por esas cosas de la vida se genera un contagio, una transmisión de este COVID-19, nos pondría en un lugar bastante complicado. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, hasta podemos tener una denuncia penal con respecto a esto. Entonces, estamos tratando por medio de la asociación llegar al punto en que en determinados lugares ya los masajistas puedan empezar a trabajar. No todos tienen la posibilidad de estar 70 días sin trabajar y que económicamente estén medianamente pasables o estén bien. Es muy difícil. Y uno también, como hablaba el doctor Enrique de Rosa, el miedo. ¿Tendríamos que tener miedo por esto? Obviamente que eso va en cada uno de nosotros. Pero fundamentalmente, si uno trabaja con un protocolo, no tiene que tener miedo. Yo lo veo con mi hija, que actualmente ella es médica, está en el Hospital Santoyani con infectología, es un hospital que tiene muchos pacientes con COVID-19, y ella va y viene de trabajar todos los días, está de guardia y demás, y no tiene miedo. Es su profesión, pero toma los recaudos, y quizá hablando con ella, interactuando, si uno toma verdaderamente esos recaudos, puede cuidarse. Y yo quería entrar en esto, ¿no? Decir, bueno, en Pinamar, mi nota al intendente fue, danos la posibilidad de trabajar, porque actualmente están trabajando masajistas y están yendo a domicilio, cosa que no es lo ideal en estos momentos. No es bueno hacer un trabajo a domicilio, es complicado, es difícil, y es donde ahí sí nosotros podemos no solo enfermarnos, sino transmitir a nuestra familia cercana el COVID-19. Entonces nosotros recomendamos no hacer trabajo a domicilio y solamente trabajar si nos autorizan. Entonces, por eso yo quería llegar a este tema. Y para ir repasando con ustedes un poquito este protocolo que se armó en la asociación con diferentes médicos que nos han ayudado a buscar esta seguridad, y yo voy a tratar de compartir la pantalla para, a ver si me dan un segundito, para que puedan ir viendo un poquito mientras voy comentando el protocolo. Vamos a ver si puedo hacer uso de este compartimiento. A ver. ¿Dónde lo tengo? A ver. Bueno.
Ténganme un poquito de paciencia, porque... Ahí está. A ver ahora. No funciona. Creo que ahora sí lo vamos a poder... ¿Lo pueden observar, por favor? Yo soy medio... Está observando, está viendo. Bueno, ahora se cambió la pantalla. Yo con la tecnología cero, no sé si es porque soy viejo, pero vamos a tratar de que se vea de la mejor manera. Ahí está. Bien. Entonces nosotros, para comentar un poquito este protocolo, que ustedes lo puedan ir viendo de paso, después se lo enviaremos a los que lo necesitan. ¿En qué tenemos o en qué basamos este protocolo? Fundamentalmente, primero, en la atención al consultante, recordando siempre que nosotros atendemos consultantes o clientes, pero no son pacientes. Es bueno eso recordarlo, y lo tengo a Jorge, a nuestro presidente, para que él conmigo pueda, entre los dos podamos interactuar, para que estas cosas vayan quedando claras, para que no se nos complique nuestro trabajo. Fundamentalmente, la atención por turnos. Esto está claro. Lo que se recomienda es siempre tener, después de atender un consultante, 1 hora hasta atender al otro, con una atención máxima de 4 consultantes por día, para que en esa hora nosotros podamos tener el tiempo suficiente para desinfectar automáticamente todo el gabinete, lo que se ha trabajado en ese momento. Entonces, clave el turno y es clave el espacio de tiempo entre consultante y consultante. Protocolo de ingreso o de nuestro lugar de trabajo. Bueno, los infectólogos le llaman tener una zona sucia, donde lo que se recomienda es, cuando ingresa, tener ese trapo con lavandina para que el zapato del consultante pueda limpiarse ahí, y automáticamente, también nosotros, cuando ingresamos al gabinete, hacer eso, y en ese sector sucio que le llamamos, poder dejar nuestras prendas, nuestros zapatos, para que después nosotros podamos sí empezar a cambiarnos para poder trabajar, y ya vamos a ir después en una segunda instancia a ese paso. Entonces, fundamentalmente, reitero, desinfección del lugar, todos sabemos que con la lavandina y con el alcohol eso lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema, y siempre tener en cuenta nosotros como profesionales, como dije recién, dejar nuestra ropa en un lugar, sector sucio, donde también dejamos los zapatos, para después tener nuestros elementos como corresponde. Tener la bata, tener la cofia, tener los guantes, tener el ambo, los calzados, el cubre calzado, usar un barbijo, no un tapaboca, y su máscara correspondiente, que es muy importante para nosotros, ¿sí? Por supuesto que cada vez que nosotros terminamos con la atención con el consultante, tenemos que, obviamente, cambiar los guantes, según el tipo de barbijo que tengamos puede durar más tiempo o no, sino cambiarlo permanentemente, y desinfectar todo lo que hemos utilizado con ese consultante en nuestro gabinete. Siempre recordar también el lavado de manos, que es fundamental. Siempre los infectólogos recomiendan de 20 segundos en adelante el tema de nuestra desinfección en las manos, lavarse permanentemente, siempre antes y después de estar con el consultante, usar también los lentes de protección, además de las máscaras. ¿Para qué? Para, en este caso, que nosotros estamos bien cubiertos, podemos trabajar sin ningún inconveniente para prevenir nuestro contagio o el contagio de los demás. Siempre reitero, toda desinfección cuando el consultante se va, cambiar el cubrecamilla, desinfectar el piso, volver a desinfectar todos los elementos que hemos utilizado nosotros permanentemente. El protocolo con el consultante, siempre obviamente no hay saludo excepto a distancia, también va a limpiar sus zapatos con ese trapo con lavandina, y en ese sector sucio que nosotros dejamos, ahí él podrá dejar sus cosas, sus zapatos, para después, obviamente, con un tapaboca, como corresponde, poder recién ahí empezar a hacer su ficha y consultarle, tomarle la temperatura, como dijo hoy
nuestro presidente Jorge Guarnier, tener ese aparato. Yo sé que es un poco costoso, que hay cosas que nos lleva a tener más gasto económico, pero fundamentalmente es nuestra seguridad lo que nos va a cuidar, y a nuestra familia, a nuestro entorno, ¿no es cierto? Entonces, hacer un cuestionario, como todos ya sabemos, y además, bueno, ver si tuvo fiebre o no, para saber si nosotros en estas condiciones podemos atender al consultante. En caso de ser así, muy bien. Se puede también, se tiene que hacer un consentimiento con este informe que nos da el consultante para tener un resguardo, una seguridad de lo que él dijo, se haga responsable y se haga cargo, ¿no es cierto? Entonces, el protocolo del trabajo específico, utilizar los elementos de protección que nosotros mencionamos hace un rato, volvemos a repetir. El tener un buen barbijo, tener los lentes, tener la pantalla, los antiparras, tener los guantes. Es fundamental cubrirnos todo el tiempo y estar bien preparados. Después, el sector, que también es importante para ir redondeando y terminar y pasar a otro aspecto, es dónde dejamos los desperdicios. Es importante tener una bolsa determinada, hay bolsas rojas, hay bolsas verdes determinadas, donde nosotros, todo lo que es descartable, la servilleta de papel, el cubrecamilla descartable, nuestros guantes, todo vamos a meter ahí adentro para después poder dejarlo en el lugar correspondiente, que seguramente cada municipio o cada provincia o cada lugar tiene sectores determinados para poder nosotros dejar esos elementos que terminamos de utilizar. Esto es importante, ¿sí? Tener en claro cómo tenemos que manejarnos. Reitero, todos los que requieran este protocolo tenerlo, es fundamental cómo vamos a trabajar con esto. Y ahí sí, antes de seguir yo con otro tema, le pido a Jorge que intervenga sobre este protocolo, por favor. Bien, es importante recordar con relación a este protocolo que es algo que está presentado para CABA, es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Es decir, que en diferentes ciudades, lugares, no va a tener la misma aceptación y la misma respuesta. Es decir, que en cada lugar, en cada ciudad, en cada municipio, en cada provincia, va a haber que adaptarse e interiorizarse, especialmente de los protocolos que están en esos lugares. Tenemos un claro ejemplo, varias provincias que ya se está trabajando. Jujuy, Neuquén, Río Negro, Chubut, ahí hay ciudades en las cuales ya se ha comenzado a trabajar. Y eso tiene, digamos, un protocolo específico que está organizado por las autoridades de salud de ese lugar, de esa región o de esa ciudad o de esa provincia. Esto es fundamental tenerlo en claro. Y también tener en claro que esto que estamos ahora compartiendo es como para ir transmitiendo información. Reitero, información. Esto es un material que lo denominamos material protocolar, porque se ha presentado buscando la aprobación. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? A que no se vaya a interpretar equivocadamente que este protocolo que estamos compartiendo en la Asociación Argentina de Masajistas nos está autorizando a realizar la tarea, aunque estemos siguiendo al pie de la letra estos argumentos protocolares. Esa es la intención en principio, para que aclaremos esto y no vaya a haber errores, porque si no estaríamos como estimulando a los colegas a que trabajen y actúen fuera de la ley y encima poniendo en peligro la salud propia y de los demás.
Alguien preguntó qué hacíamos con los guantes. Bueno, los guantes son ya, después de un uso, un desperdicio. Es decir, los guantes se utilizan una vez y se tiran. Los que utilizan bolsa roja, bolsa blanca, verde, bueno, como desperdicio va a ir a la bolsa roja. Y también algo que me interesa aclarar, Alejandro, y en el mismo protocolo figura el término consultante. Más de una veces siguen todavía preguntando, y para que no haya confusión, nosotros como masajistas, si bien digamos, como coayudantes en equipos de salud, podemos llegar a actuar en la acción primaria, en la actualidad no hay masajistas que sean auxiliares de la medicina. Al no ser auxiliares de la medicina, no podemos realizar acciones terapéuticas. Por ese motivo es que estamos diciendo que no atendemos pacientes, sino consultantes. El término paciente está en un porcentaje muy grande dedicado a los que están atendiendo el área de la medicina. Bueno, nosotros, vuelvo a reiterar, estamos haciendo toda esta gran lucha, toda esta unión y todo para en algún momento ser también auxiliares de la medicina. En aquel momento ya se verá. Pero quería aclarar esto para que, como ya estamos reunidos, un grupo bastante importante, que esto nos vaya quedando cada vez más claro. Yo diría así, el 98% de los masajistas no son auxiliares de la medicina. Obviamente que hay enfermeros, hay radiólogos, hay una gran cantidad de auxiliares de la medicina que son masajistas. Bueno, el que tiene de salud pública una matrícula provincial, nacional, etcétera, podrá hablar de acciones terapéuticas. Mientras que los que no tengamos ese número de matrícula de salud pública, reitero, no es conveniente mencionar esos términos que nos incluyen en la realización de acciones terapéuticas. Simplemente esto es como para que se interprete el por qué estamos utilizando determinados términos, ¿no? Es muy frecuente que vamos también escuchando los otros términos acá. Nosotros no juzgamos a nadie ni vamos a exigir nada. ¿Sí? Simplemente estamos poniendo en conocimiento de todos lo que es ideal para poder continuar con nuestra tarea, haciendo las cosas ordenadamente, en el objetivo que es conseguir a través de una ley la regulación de nuestra profesión. Bueno. Bien. Jorge, para ir cerrando este tema, yo quería mencionar lo siguiente. ¿Por qué hacemos hincapié en la presentación del protocolo y la posibilidad de trabajar? Evidentemente, esta pandemia que vino, hay un antes y un después. Hasta que no salga la vacuna, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que seguir usando barbijo, hay que seguir usando alcohol en gel, hay que seguir desinfectando absolutamente todo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no poder trabajar cuando nosotros nos vamos a tener que seguir cuidando? Entonces, si aprendemos a cuidarnos, pedimos y exigimos que las autoridades nos escuchen para poder trabajar. Porque esto no quiere decir que nosotros, a ver, no es obligación, el que tiene miedo y el que no quiere hacerlo está perfecto. Ahora, el que quiere trabajar cuidándose como corresponde, por consejo de los médicos, de los infectólogos, tener la posibilidad de hacerlo. Si nosotros, en definitiva, ¿ustedes piensan que la fiesta de fin de año va a ser igual que la del año pasado? No. A no ser que esté la vacuna. Pero si la vacuna no está, estaremos festejando con barbijo entre pocos y no sé si entre muchos. Pero en definitiva, necesitamos la posibilidad, como yo le expresé al intendente de Pinamar, la necesidad que lo evalúen para que nos autoricen a trabajar
dentro de las medidas sanitarias que disponga cada lugar. Que cada municipio, cada provincia determine cómo, pero que nos dejen. Mientras nos cuidemos, que nos dejen. ¿Sí? Bien, y yo quiero invitar ahora, porque vamos a ir a lo más lindo de esto. Vamos a hablar un poco de masaje, pues ya hablamos un montón de cosas, ¿no es cierto? Alejandro, ya estamos en los 20 minutos y ahora entraríamos en el tiempo de preguntas. Bien, déjame terminar, necesito 3 o 4 minutitos más para mostrar algo. Hay un ejemplo que nosotros hemos aprendido a través de nuestro presidente, para los que no son de la Asociación Argentina de Masajistas, que nuestro sistema, en nuestro trabajo, en nuestras maniobras, hay una maniobra que se llama centrífuga, que trabaja desde nuestro sistema nervioso central hacia afuera. ¿Y eso qué va a generar? Y yo quiero compartirlo acá. Dame un segundito, Patri. Sí, sí. A ver si se nota bien. ¿No es cierto? Donde dice que es un masaje desde proximal al sistema nervioso a distal, a lejos. ¿Qué generamos con esto? Desensibiliza el dolor, seda y tranquiliza el sistema nervioso. ¿Y a dónde quiero llegar yo con esto? Precisamente a los que no han estudiado con nosotros, mostrarles lo siguiente. ¿Qué tipo de masaje es esto? Si yo tomamos aquí, donde tenemos el supinador, tenemos aquí en el codo, presionamos con el índice y con el mayor, hacemos esta presión, vamos a sentir una molestia importante. Entonces, ¿qué quiere decir ese masaje centrífugo? ¿No? Desde el sistema nervioso hacia afuera. Yo voy a hacer con el índice y mayor, nosotros hacemos presión y vamos a hacer este masaje hacia afuera. Así, haciendo presión, como si fuera distal hacia la muñeca, hacemos presión y contamos 20 veces. ¿Y qué va a pasar con eso? Si lo pueden hacer en este momento, van a ver que después de esas maniobras, ¿qué va a generar? Que ya no sentimos nada, no tenemos esa molestia. Y antes de ir a las preguntas, me tomo el atrevimiento, Patri, como el doctor de Rosas al principio habló sobre los adultos mayores, a mí me gustaría que nuestro presidente, a todos nosotros, nos informe, nos comente qué tenemos que tener en cuenta en el masaje en los adultos mayores, cómo es conveniente el masaje en los adultos mayores, para que tengamos, como dijo Juan, como sabemos que vamos a tener mucho trabajo, gracias a Dios seguramente, ¿qué pasa cuando estamos con el adulto mayor? Jorge. Bueno, esta tarea relacionada con el adulto mayor merecería un espacio especial, para lo cual yo diría que los estaría convocando a todos para próximas reuniones. El sábado de la semana entrante, y también la siguiente, la semana entrante sería sábado 6, si no me equivoco. De 15:30 a 16:30 vamos a tener otra reunión. Y así sucesivamente las diferentes semanas. La idea es ir compartiendo entre todos diferentes temas que también ustedes van a ir viéndolo. La semana próxima, ya sobre la marcha, va a salir la información de los temas que vamos a tratar la semana entrante. También va a haber un médico especialista en gerontología, viejo amigo de mucho tiempo. Y, pero hoy nos puede dar un adelanto, ¿no? Bueno, el tema es importante porque el adulto mayor, entre otras cosas, necesita, primero que nada, un estímulo en el área circulatoria, sobre todo el retorno. Si nosotros mejoramos el retorno circulatorio, es decir, el retorno circulatorio estamos refiriéndonos al área venosa y linfática, y vaciar, o mejor dicho, movilizar los líquidos intersticiales. Si nosotros conseguimos que estos tejidos vayan mejorando, en la medida que vamos realizando un masaje de actitud adecuada, la llegada del volumen de oxígeno va a ser mucho más amplia.
y en la medida que llega mayor oxígeno, todos los nutrientes a las células, o sea, el trofismo celular va a estar marcándose cada vez de una forma más específica e importante. Esto es algo que en principio tenemos que irlo tomando en cuenta y después ver que el adulto mayor ha perdido masa muscular, la falta de movilidad, las posturas incorrectas, han ido también modificando todas las estructuras musculares y también afectando los espacios intraarticulares e interarticulares. Todo eso necesita que el masaje esté apuntando a recuperar los tejidos blandos sin excepción. Y en esa recuperación de la funcionalidad, fundamentalmente la funcionalidad muscular, vamos a conseguir que esa masa muscular empiece a funcionar protegiendo principalmente las articulaciones. Cuando esta musculatura está totalmente contraída, digamos, está endurecida, no protege por un lado las articulaciones y está limitando los movimientos de flexo-extensión y esto produce malestares, cansancio, dolor, etc. Es decir, que todo esto es parte de lo que uno tiene que empezar a tomar en cuenta para poder trabajar con el masaje en el adulto mayor. Una de las características que vamos a descubrir en estas estructuras es, como dije hace un instante, la dureza de todos estos grupos musculares, donde uno puede llegar a observar a veces y pensar que esta musculatura, porque está muy turgente, que en realidad no es turgente, sino que está totalmente contraída, nos daría por ahí la impresión de que es una musculatura que tiene un excelente tono muscular. Gran confusión, gran error. Entonces, que esto no nos confunda. Por eso son detallitos que necesitaríamos en el transcurrir de estas reuniones. Todos, es más, vamos a pedir el aporte de todos, porque en el futuro la idea es que todos, sin excepción, podamos compartir estos espacios y ir transmitiendo uno a otro sus conocimientos. Todos tenemos que aprender de todos. Y desde mi espacio, desde mi lugar, quiero seguir aprendiendo y estoy seguro que voy a aprender muchas cosas de todos ustedes. ¿Sí? Y esto es una invitación, porque en el futuro esto fue el comienzo, estas han sido unas aperturas. Y aprovecho este momento, ¿no? para felicitar y agradecer a David Gesualdi, que ha hecho un trabajo extraordinario y no les quepa duda que el esfuerzo que ha realizado ha sido mucho, ¿no? Para que podamos estar nosotros aquí compartiendo este tiempo. Y bueno, como esto ha sido el comienzo y todavía estamos todos aprendiendo, tal como decía Alejandro, creo que un porcentaje muy grande de nosotros estamos ahí, no digo que estamos en cero, pero pegadito al cero. Entonces, decía que esto es todo un aprendizaje y estoy reiterando la invitación para que vayamos compartiendo los espacios que ya tenemos organizados, que son los dos sábados venideros. Los dos sábados venideros, el horario va a ser de 15:30 a 16:30, que siempre se va a poder extender sin ningún tipo de inconveniente. Y sobre la marcha, también todos van a ir transmitiendo sus necesidades y las posibilidades de compartir lo que cada uno quisiera compartir con todos nosotros. Tal como nosotros estamos empezando a compartir cosas, queremos que ustedes compartan con nosotros. Todos tenemos que seguir aprendiendo y todos vamos a aprender de todos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y otro detallito más, como Alejandro muy bien nos estuvo presentando este protocolo, una idea interesante sería que, ¿por qué, aunque sea de manera, no aunque sea, de manera individual, personalmente, este mismo protocolo, agregándole el equipo para tomar la temperatura corporal,
vayamos enviando en cada una de nuestras provincias, ciudades, municipios, a las autoridades correspondientes estos mismos protocolos, pidiéndoles que nos tomen en cuenta. Tal vez, y nos han dicho con mucho tino, que lo ideal es que presentemos en grupo. Bueno, en grupo ya se ha presentado, pero tenemos que seguir invadiendo esos espacios de estas autoridades para que nos sigan tomando en cuenta, para que no se olviden de nosotros. Bueno, esto lo quería comentar como para que nos demos cuenta que así como estamos ahora compartiendo este espacio, tenemos que seguir compartiendo ese pedido para que nos permitan trabajar. Bueno, no sé si quiere alguien más completar cosas. Bueno, acá hicieron varias preguntas. Sí. Vos habías hablado de los guantes, pero yo creo que Darío se refiere a otra cosa. Dice, una consulta, por favor. ¿Cómo hacemos con los guantes en el caso de los masajistas? Yo creo que los masajistas no utilizan los guantes por el tema del contacto. Debe ser a eso que se refiere. Bueno, es importante recordar que si usamos guantes de látex bien adheridos a la mano, no hay ningún tipo de problema. Inclusive, a través del guante de látex, se percibe todas las estructuras subyacentes a la piel. Ningún tipo de inconveniente. Hay algo que durante muchos años, de manera empírica, se iba compartiendo entre los masajistas, donde se decía que la única forma de hacer masaje era solamente piel a piel, por el tema, vuelvo a reiterar, relacionado con las energías y demás. Pero un guante no va a interferir en nada, por más que sea de goma, porque lo que nosotros estamos trabajando es desde lo fisiológico, estructuras que están alteradas. Una retracción de la fibra muscular, sí o sí necesita la acción mecánica del masaje. Y esa acción mecánica va a permitir la elongación, la relajación, la desensibilización de la fibra nerviosa, del mecanorreceptor, del propio receptor, y así sucesivamente. Esto sería un tema un poquito largo y amplio para ir compartiéndolo así en este momento. Vale decir que no hay ningún impedimento, es más, la sugerencia siempre es que donde hay una lesión en la piel que puede generar un contagio a nuestras manos y desde nuestras manos transmitírselo a otras personas, que siempre se usen guantes de goma. Puntualmente me podría estar refiriendo a los pies, donde podría haber una gran cantidad de afecciones en las uñas, micosis puntualmente, y otras cosas que ahora ya no vienen al caso. Y recordar que, ¿saben qué? Que cada vez que utilizamos los guantes termina el consultante y ya lo deshacemos. No seguimos con los mismos guantes puestos todo el tiempo. ¿Sí? Cada consultante que se termina, nos cambiamos los guantes. Sí o sí. Y en estos tiempos, como recién decía el presidente, todo el tiempo hay que trabajar con guantes. Bueno, también... bueno, ¿por qué no haces vos la pregunta que hiciste? Claro. Dale. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Qué tal la audiencia? Hola. La pregunta es, dos preguntas en realidad. Por un lado, preguntarle a Alejandro cuál es la fundamentación de la Intendencia de Pinamar para que no se pueda ejercer la profesión. Porque si en realidad no tienen COVID, ¿cuál sería la fundamentación de las autoridades locales? Y el otro tema es en relación al guante. Nosotros, desde los reflexólogos en general, no utilizamos guantes. Y si está comprobado que el COVID, por lo menos hasta ahora, no se transmite de piel a piel, y nosotros trabajando desde los pies, estamos a una distancia considerable por el contagio a través de las gotitas sierras, ¿cuál sería el fundamento para no seguir utilizando, para no utilizar los guantes? Bueno, ¿puedo contestar? Dale. Gracias. Gracias a vos. Con respecto a lo de Pinamar, no tengo la menor idea porque el intendente no me ha contestado absolutamente nada. Supongo que como, digamos, cada gobernación, ¿no? En este caso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como es, digamos, ante la problemática que tiene, es muy cerrado en la posibilidad de abrir cada vez más trabajo, supongo que debe pasar por ahí.
digamos, en realidad te estoy contestando por un supuesto, nada más que por eso, porque no lo sé, en realidad es lo que yo le expresé en esa carta, ¿no? La posibilidad de hacerlo cuando no hay personas que estén infectadas, así que en realidad, sinceramente, por el momento no lo sé. Es más, empezaron a agregarse otros trabajos en Pinamar y ahora han retrocedido otra vez por lo que dijo el gobernador, entonces quizás era un tema político. Yo no soy infectólogo, pero sí mi hija trabaja en el hospital con eso. ¿Por qué el tema de los guantes? Si bien no se contagia de piel a piel, ¿qué es lo que pasa? Ese virus, esa molécula, no es que vuela indefinidamente por el aire, sino ante hablar, gritar, estornudar o lo que sea, si vos no utilizás, digamos, esa gotita, ¿por qué utilizamos guante? Porque puede caer por algún motivo y te cae en el guante o te cae en la mano y uno ¿qué pasa? Se puede tocar cerca, por eso al usar el guante uno está más atento a no tocarse. Es lo mismo que con el barbijo, ¿no es cierto? Cuando uno no se pone nada, si vos te pones a pensar, como vos ahora en este momento, estás con el dedo acá y te estás tocando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al tener el guante, uno está más predispuesto y tiene más cuidado. Entonces, de esa manera es porque los infectólogos dicen que es conveniente sí o sí y que el guante cubra la prenda, no que quede debajo del camisolín, tiene que estar arriba para que esa bacteria no penetre, no quede dando vuelta, porque, digamos, por el informe de los médicos, de los que saben, no yo, dice que ese virus en un metal puede durar 15 días, en un plástico puede estar 15 días, en un papel puede estar varios días. Entonces de esa manera se evita, entonces el guante, el estar arriba, cubrir la tela, uno se lo saca con cuidado y automáticamente lo externo queda dentro del guante para tirar. Alejandro, bueno, tenemos voy Sí. Dame un minuto, Patricia, para hablar sobre el tema de los guantes. El tema de los guantes es muy importante, yo le voy a explicar por qué. Llega el consultante, usted lo atiende, ¿verdad? Y el hombre, sin darse cuenta o no lo sabe todavía porque no se le han hecho las manifestaciones, viene estornudando sobre su mismo reloj, sobre su misma mano. ¿Y qué pasa? Que son muy pocos los masajistas que toman en serio las medidas de higiene y seguridad. O no tenemos habilitado para que el consultante tome las medidas de higiene y seguridad antes de entrar al salón de masaje. Le pedimos que sí, que venga bañado, pero otros no tienen ese sistema. Sin embargo, el hombre antes de entrar a casa estornudó en su mano, en su reloj, en todos lados. Se quitó la ropa y nosotros sin guantes llegamos y lo manipulamos. Ahí lo tenemos, en 2 segundos, son 2 milésimas de segundo nada más. Entonces, cualquier medida que nosotros tomemos en cuanto a la higiene y la seguridad va a ser poca. Gracias, Alejandro. Gracias, Patricia. Un último comentario, por favor. El tema de la máscara, fíjense con los ejemplos que estamos compartiendo, el tema de la máscara también es un preventivo importante para que no toquemos la cara, porque es algo inconsciente. Y en ese movimiento inconsciente, sin darnos cuenta, aunque tengamos barbijo y todo, podemos tocarnos el ojo, aunque tengamos el protector. Y con la máscara eso se evita y es muy cómodo la máscara porque nos da una amplitud para utilizar por debajo anteojos, para si también queremos tener el barbijo puesto y demás. Eso solito para completarlo. Bueno, Silvi dice, Jorge, me gustaría saber si fue la comisión directiva la que armó el protocolo o fue una consulta con sus asociados. No. En realidad, todo esto surge de necesidades que se fueron dando y compartiendo con muchos de los asociados, no con todos, porque esto sería un poquito dificultoso. En general, esto han sido, digamos así, comentarios, nosotros los llamamos argumentos protocolares, que se han ido recogiendo de las diferentes filiales. Con todos esos informes o comentarios,
fue que se armó este protocolo. Pero al margen de eso también se utilizó parte de lo que ya el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene desde hace mucho tiempo organizado como un protocolo con el cual es la base para cerrar o abrir la movilización en Cava. No, pero recordemos, Jorge, que estos comentarios que nosotros hemos recibido, los médicos que nosotros hemos consultado fueron los que lo armaron. Que no piensen que esto lo hicimos nosotros porque sí, sin consultar a ningún... No. Acá fueron 4 médicos que a través de nuestras inquietudes se armó de la mejor manera a través de ellos que el protocolo quede así. Ojo, que se entienda bien, ¿eh? Claro, fue en conjunto. Primero se hicieron los aportes y de una vez ya armado el protocolo, se lo compartió con los médicos que tenemos en la asociación, bueno, y cada uno fue dando su punto de vista. Claro, y ellos determinaron... Estamos agregando y modificando cosas. Exacto. Todo lo que fuimos recogiendo fue organizado a través de los profesionales de la salud, que son los que tienen que dar su última palabra. Porque, bien como dijo Alejandro en determinado momento cuando estaba compartiendo cosas, bueno, no somos los que sabemos de esos temas. Eso lo tiene que manejar sí o sí el médico. Bueno, Natalia dice, soy del sur de Mendoza, en mi ciudad hace un mes que no hay casos, y yo creo que puedo empezar a trabajar. Aparte tengo mucha demanda. Ese protocolo que presenta usted, ¿lo puede usar para pedir la habilitación? No hay ningún problema. Los protocolos nosotros se los compartimos a todos para que justamente puedan utilizarlo como, vuelvo a reiterar, argumento protocolar, para que lo lleven a sus municipios, lo presenten. Si el municipio lo autoriza por escrito, ahí pueden trabajar. Si no, no. Aunque no haya casos, porque en cada municipio, en cada ciudad, en cada provincia, bueno, esto lo va a manejar de una manera individual salud pública de cada lugar. Sí, eso que quede bien en claro, como dijo el presidente, no es que el protocolo autoriza a trabajar, por favor. Es decir, presentemos una nota al municipio o algún concejal que lo presente en el Consejo Deliberante, así sucesivamente con las gobernaciones, que es un apoyo más que tenemos los masajistas para mostrar si está de acuerdo el secretario o el ministro de Salud de ese lugar, viendo eso, analizando lo que nos autorice. No podemos trabajar sin autorización, ojo. Romy dice, ¿pueden compartir el protocolo por alguna de las redes? Sí, no va a haber ningún inconveniente. De hecho, ya lo hemos estado compartiendo a todos los que lo han pedido, lo vamos a poner en las redes, y vamos a poner con letras negrita bien grande, que son argumentos protocolares. ¿Por qué hago hincapié en esto? Esto es un tiempo donde todos estamos complicados, donde todos necesitamos trabajar, donde todos necesitamos los ingresos. Y bueno, cuando aparece algo así como esto que denominamos argumentos protocolares, pueden llevarnos por la necesidad a equivocarnos. Y estamos muy lejos de querer generar apología bajo ningún punto de vista. Bueno, no sé si desde acá alguien más quiere hacer alguna pregunta. Patricia. Sí. ¿Le podés decir a Jorge, porque se entrecortó y me están pidiendo que diga las últimas palabras que dijo Jorge? Vuelvo a repetir, que como están pidiendo que le transmitamos nuestro protocolo, digo nuestro protocolo porque lo vamos a mandar de la asociación, nada es nuestro, esto es de todos, tal como dijiste vos, Juan. Gracias. Este protocolo lo vamos sí a transmitir, y con letras grandes en negrita vamos a poner que son solamente argumentos protocolares, que ante la necesidad que estamos todos teniendo de trabajar, no nos vaya esto a confundir y a hacernos equivocar.
y que estamos muy lejos, al transmitir este protocolo, de generar algún tipo de apología. Bueno, y después dice... Había si alguien por presentaron ahí el que levantó la mano. Ah, ¿quién levantó la mano? Allí. ¿Quién? A ver. Galaxy J7. Vi que levantaba la mano. Ese es el nombre, ese es ¿Quiere hacer alguna pregunta? No. bueno, No. si no, vamos a las que están escritas, ¿está bien? Bien. Bueno, dice, presentaron el protocolo a Ferman Quirós, el Ministerio de Salud de Cava. Me encanta escucharte, Jorge, y gracias por tus palabras y tu calidez. A ver si se presentó. Bueno, fue una presentación integral, donde no presentamos nosotros solos, vuelvo a reiterar. Hubo como 23, si no me equivoco, 23 asociaciones, tanto de masajistas como de esteticistas, de cosmetólogos, de cosmiatras, e inclusive de peluqueros, que se presentó en el Ministerio de Salud, que sería la autoridad máxima a nivel nacional. Se presentaron estos protocolos. Hace un momento les pedí que, aunque sea de manera individual, este protocolo que lo van a recibir todos, lo presenten en sus lugares de residencia. ¿Para qué? Para que sigan viendo que tenemos necesidades y que estamos pidiendo que nos reconozcan, que no nos dejen a un costado como si no existiéramos. Si no nos mostramos, no existimos. Sí, agrego, fue la Asociación de Micropigmentación, las asociaciones de spa, esteticistas. Hemos estado trabajando un montón de asociaciones para trabajar cada uno desde su área el protocolo y presentarlos, como somos todos más o menos dentro de la misma rama, presentarlos todos juntos y bueno, así tener más fuerza. Sí, decinos, Ninoska, Joana. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Ninoska Johansen. Un gusto a todos, un saludo. La consulta que tengo es, ¿qué pasa si nosotros presentamos ante nuestros municipios pertinentes y nos aprueban y mediante el Ministerio de Salud se hace la negación? ¿No habría una discrepancia ahí? ¿Cómo podríamos solucionarlo eso? Bueno, eso es algo que lo tienen que resolver las autoridades que están, digamos, trabajando. En este caso, como vos lo planteás, esas autoridades están totalmente disociadas. Ya es algo que van a tener que seguir insistiendo. Entonces, mediante a eso, ¿qué hacemos? ¿A quién hacemos caso, digamos, al Ministerio de Salud o al municipio? Escúchame, bueno, ahí ya no te puedo decir porque sería invadir un terreno que desconozco. A lo mejor Alejandro ahora tiene algún otro argumento para comentarte. Sí, mirá, si vos presentás el protocolo, una nota al municipio, y el municipio te autoriza a trabajar, no vas a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque como dijimos antes y como lo viene diciendo el ministro de Salud de la Nación, cada localidad es independiente a tomar la determinación que corresponda. Si tu municipio te autoriza, vos vas a trabajar sin ningún problema. Alejandro, ¿me permites un minuto? Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, recordemos, Ninoska no está acá en Argentina, o estás allá en la frontera. No, yo pedí la repatriación y estoy acá en Buenos Aires, en Banfield. Llegué, por suerte pude llegar y ya antes de que se solucione. El año pasado habías venido de Bolivia directamente. Claro, yo radico acá en Buenos Aires hace más de 20 años y llegué con mi hermana para el Congreso específicamente y ahora yo ya estoy acá. No, buenas tardes. Viajé. Buenas tardes, un gusto, Juan. Lo propio, le comento. Si el municipio lo autoriza, la está autorizando el Ministerio de Salud Pública, y le voy a explicar por qué. Todos los municipios dentro tienen un director de salud pública. Entonces, el municipio no se va a meter en problemas para firmarte una orientación y autorizarte a trabajar, sabiendo que el ministerio o la oficina o la Secretaría de Salud Pública de ese municipio le va a decir que no. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros presentamos en conjunto con el Colegio de Kinesiólogos de acá de Mar del Plata nuestro proyecto y nos hicieron varias observaciones porque el municipio depende de la provincia y la provincia depende de la nación.
Cuando el municipio lo mandó a provincia y provincia lo mandó a nación, automáticamente lo negaron. Pero la zona octava, que es lo que rige la municipalidad de Mar del Plata, antes del intendente mandó ese proyecto a la Secretaría de Salud. Por eso es imposible de que un municipio te autorice sin la aprobación del secretario de Salud de esa municipalidad. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración. Hay muchas preguntas que están haciendo, que están pidiendo el protocolo. Las personas que quieran el protocolo, en el mismo teléfono o el mismo mail que se inscribieron ahora y pidieron la solicitud para anotarse, a ese mismo teléfono o mail mandan el mensaje que ustedes están queriendo el protocolo y se los enviamos a cada una de las personas que lo quiera. Bueno, David, ¿querés hacer las preguntas que hay en YouTube, por favor? Te cedo la palabra. Sí, perdón, discúlpame. Lo que pasa es que estaba con las redes, estoy en 4 o 5 lugares a la vez. Viviana Heredia, que es una colega de Rosario, de la zona de Rosario, de Santa Fe, está preguntando si no es conveniente a Alejandro evitar justamente el masaje effleurage, el masaje facial, por el tema de estar muy cerca del consultante. Mirá, ahí tenemos dos puntos de vista. Está la persona que uno dice, estoy muy cerca del consultante. Es cierto, también lo estoy si el consultante está de espalda. ¿Sí? Entonces, si uno está bien preparado, con su correspondiente protección, no vamos a tener ningún inconveniente. Pero eso ya depende de cada masajista si lo quiere hacer o no, ese masaje del effleurage, digamos, ¿no? En este caso. Eso va de acuerdo a cada uno. Ahora, insisto, si yo recibo al consultante, hago la ficha, lo consulto, le pregunto cómo está su inconveniente, le tomo la fiebre, le hago firmar, sé que eso, digamos, lo que la persona el consultante está diciendo, me lo deja sentado, yo trabajo, él va a venir con barbijo, que se lo deja todo el tiempo, excepto cuando yo trabajo en la cara, y yo estoy bien cubierto, no voy a tener ningún inconveniente. ¿Hay alguna otra pregunta, David? David. Por el momento no, porque tuvimos una pérdida de YouTube en un momento, por eso. Y estoy revisando todo lo que puedo contactarme desde acá. No hay más preguntas, entonces damos por finalizada la videoconferencia. ¿No hay más preguntas? Bueno, agradecerles a todos los presentes. Gracias Alejandro, gracias Juan, gracias Jorge por haber participado de todas estas charlas. Y ahí viene Jorge, se había ido un segundito. No sé si querés cerrar la videoconferencia, Jorge. Bueno, en principio, y lo más importante, agradecer a todos los que se han unido y han invertido este tiempo para compartir con todos nosotros. Agradecer a todos los que han trabajado fuertemente, a David, a Alejandro, a Juancito, todos los que a Patricia, a Sandra, que todos han trabajado fuertemente. Entonces, este agradecimiento es para todos en general. Y queda, para finalizar, la invitación a que cuando reciban esos protocolos, lo lleven, lo envían a los diferentes municipios pidiendo la apertura. En su momento, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud, esto se irá produciendo paulatina y progresivamente. A todos, a cuidarse y a seguir adelante con mucha fuerza. Juancito. Guarnier, está en línea el presidente de la Chai Khan Combat Jiu Jitsu en la ciudad de Panamá.
está pidiendo un curso o un taller de este tipo para las federaciones de artes marciales de Panamá, y que bueno, a través de esto se va a instalar, una vez que pase todo este fenómeno, ellos vienen a acusar acá con la Asociación Argentina de Masajistas para llevar la Asociación Argentina de Masajistas e instalarla en la ciudad de Panamá. Lo mismo me están diciendo desde España el maestro Bárbaro Pinillo, séptimo dan. Sí, por supuesto que sí, Juan. Te dejo en tus manos todas estas conexiones, esta relación, y bueno, y aprovecho para saludarlos. Hace una temporada larga que nos hemos visto con estas personas, y bueno, siempre es más que grato reencontrarnos. Y por supuesto que vamos a estar trabajando en conjunto para que todas las áreas relacionadas con el masaje se vayan ampliando, para que cada vez podamos generar más espacios laborales para todos los que estamos buscando trabajar y vivir de nuestro trabajo. Bueno, gracias. Pueden poner en el chat o pueden mandarnos a través de WhatsApp sugerir temas de charlas que quieren abordar. Todas las charlas que estamos dando tienen que ver con el masajista en épocas de pandemia, y bueno, seguir capacitándonos, innovándonos, tratar de motivar y ejercitar todo esto nuevo que es desconocido para muchos. Entonces, bueno, yo creo que todo esto va motivando y va ayudando a que cada uno desde su lugar pueda trabajar, ayornarse y no caer en un estado de presión o de estrés por todo lo que se está viviendo. Alicia, convocarte, bueno, a ver, después que te pongas en contacto con Jorge, para ver qué charla podés dar, o bueno, invitarte a que participes con nosotros en alguna charla. Así que bueno, cuando quieras y gustes, ponete en contacto con Jorge. Muchísimas gracias por la invitación, y Jorge la acepta y ya nos vamos a contactar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el sábado que viene a las 15 horas. Bueno, hasta luego. Chao, gracias.